Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, mejor que yo al menos. Estoy bien ahí con la garganta afectada por un resfrío. Me, me molesta harto, la verdad. Pero seguimos adelante. Si me ven ahí con alguna complicación al leer o al tragar saliva, bueno, es por eso. Así que bueno, hoy día vamos a continuar con esto. Vamos a terminar Génesis. Vamos a leer el capítulo 50 de Génesis, también el capítulo 1 de Éxodo. Y volvemos a Mateo, capítulo 18. Así que los animo a continuar. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes, por supuesto, lo pueden complementar con otras versiones, pero también con las notas de quizá Mujer Verdadera u otros materiales de estudio. Bien, entonces vamos acá, Génesis capítulo 50. No lo tenía. Vamos acá, 49, 50. Dice así la palabra de Dios. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos, médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de Israel, de ustedes, les ruego que hablen a Faraón pues, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atab, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus egipcios fueron, sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón, elitita, y junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consoló, y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo,
Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Éxodo. Bien, pasamos al segundo libro del Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios. Dice así, Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros, y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le dará muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Bien, vamos a continuar. Vamos a Mateo capítulo 18. Vamos que se puede. Mateo 16, 18, acá está. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño que esté en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es evitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida, manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es, así no es la voluntad del Padre
que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que está aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿De que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse al cierto rey que pudo ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le había dado 10.000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vinieron, vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, y así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Bien, pasajes que nos muestran la enemistad que el hombre tiene, que por su pecado, a partir de Adán, no solamente tiene enemistad con Dios, sino que también entre los mismos hombres. Se ve a lo largo de todo Génesis, partiendo por Caín y Abel, y se sigue viendo hasta el final, cuando los hermanos de José piensan que se va a vengar de ellos una vez que su padre muera. Sin embargo, José manifiesta un perdón diferente, algo inesperado, que parece completamente extraño, parece raro, porque lo normal ahí sería enemistad, lo normal ahí sería venganza, podría pensar uno como es el hombre. Pero por la gracia de Dios, Él cambia corazones y puede hacer mostrar su voluntad, entendiendo, por ejemplo, lo que dice Mateo 18, que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es misericordia, es perdón. Así que también eso se manifiesta en la forma en que nosotros nos perdonamos unos a los otros. Cuando vemos algún conflicto con algún hermano, como decía, por ejemplo, el versículo 15 en Mateo 18: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Entonces, la idea acá es, claro, en el ser humano hay enemistad, hay conflicto, pero el Señor nos llama a algo más, a buscar reconciliación, a buscar perdón, a buscar manifestar ese perdón que Dios ha dado, y poder ahora también perdonar a otros y mostrar misericordia a aquellos. Una vez que Dios me ha dado misericordia a mí, yo la puedo mostrar también a otros. Es lo que no experimentó el faraón, sabiendo que Dios había tenido misericordia de su pueblo, salvándolo en esos 7 años de hambre. Después se olvidó simplemente de eso, olvidó la gracia de Dios, olvidó cómo Dios había obrado para mantener con vida a Egipto y así también a salvar a muchos, y simplemente vuelve y esclaviza a este pueblo, lo hace sufrir, provoca esta persecución contra niños como estos pequeñitos de los que habla Mateo 18.
Y bueno, ahí podríamos seguir haciendo más conexiones, muchas más conexiones. Recordemos que solamente eso, no estoy interpretando todavía nada, no estoy aplicando tanto, simplemente estoy viendo cómo estos dos pasajes de alguna forma se pueden relacionar y la palabra de Dios también ayuda a entenderse por sí misma. Bien, los animo a continuar con la palabra de Dios todos los días, toda la palabra. Sigan en esto y que el Señor guíe cada uno de sus pasos en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu preciosa voluntad. Gracias por la reconciliación que podemos tener contigo. Gracias porque a pesar de la enemistad que experimentamos entre los mismos hombres, tú nos llamas a una reconciliación más grande, primeramente por medio de Jesucristo, para reconciliarnos contigo y ahora también para poder reconciliarnos entre los demás y mostrar esa misericordia, sabiendo que tú nos has perdonado, también perdonar a los demás. Padre, gracias por todo, guíanos en este día y en todo lo que hagamos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Un abrazo.